Quiero extender una cordial bienvenida al desarrollo de las preguntas claves de la lección de escuela sabática de esta semana. Hemos tenido una lección muy interesante esta semana y recuerda que los archivos, los documentos del PowerPoint y los archivos en Word los tenemos también en la página web de la Unión Peruana del Sur. En esta semana el título es Líderes Siervos y la primera pregunta es la siguiente. Los líderes de las iglesias a las que Pedro dirigía sus cartas estaban en una situación vulnerable debido a la persecución que se padecía. ¿Qué les parece a ustedes? Los que estudiaron su lección, ¿es falso o verdadero? Hay una declaración el día sábado de tarde que dice lo siguiente: y no debemos olvidar que Pedro está escribiendo a iglesias que están sufriendo persecución. Los líderes de la iglesia estarían en una posición particularmente vulnerable en este contexto. Es decir, se trata de una iglesia que padecía persecución y los líderes tenían una situación realmente difícil. Entonces la respuesta es verdadero. Vamos ahora por la pregunta número 2. Pregunta número 2 de esta semana dice lo siguiente. La iglesia cristiana primitiva no necesitaba de una estructura de liderazgo eclesiástico debido a que el Espíritu Santo la guiaba de un modo muy especial. Es cierto, la iglesia era guiada por el Espíritu Santo de un modo muy especial. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que dice la lección del día domingo. Es verdad que la iglesia temprana fue guiada por el Espíritu Santo de una manera especial, pero incluso entonces hubo necesidad de fijar estructuras eclesiásticas. Un grupo clave de líderes de la iglesia que fue necesario desde muy temprano fue el de los ancianos que eran establecidos en cada congregación local. Quiere decir que el Espíritu Santo dirigía a la iglesia, pero dirigía a través de un liderazgo establecido. Había ancianos que eran colocados en cada una de las iglesias. El propio apóstol Pablo tenía como una función especial cada vez que fundaba una iglesia, colocar un líder de esa iglesia. Entonces, de acuerdo a esto, la respuesta es falso. Era dirigida por el Espíritu Santo, pero eso no eximía que hubiese un liderazgo claramente establecido en la iglesia primitiva. Bueno, vamos por la pregunta número 2. Pregunta 3, dice lo siguiente. Un anciano de iglesia debe entender la importancia de lo que Cristo ha sufrido en nuestro favor y la gran esperanza que nos ofrece. Sin duda hay varias cosas que un anciano de iglesia debe entender, pero vamos a ver qué es lo que dice en la lección del día lunes. Al decir esto, Pedro recalca la primera característica que debería hallarse en un anciano. Un anciano debe entender la importancia de lo que Cristo ha sufrido en nuestro favor y la gran esperanza que nos ofrece. La lección recalca que lo primero que el anciano de iglesia tiene que saber es el gran tema del plan de salvación, lo que hizo Cristo por nosotros y cómo eso da esperanza al ser humano. Y vivirlo de un modo experimental, de tal manera que eso sea una realidad en su vida. La respuesta, por lo tanto, es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 4. Pregunta 4 dice lo siguiente. Jesús trató con ternura a Santiago y Juan y no censuró su egoísmo por buscar preferencias sobre sus hermanos. Es verdad, Santiago y Juan hicieron un pedido al Señor. Vino la madre de ellos y le dije, Señor, que en tu reino uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesucristo? El día martes describe este incidente de esta manera. La madre de Santiago y Juan se había acercado a Jesús con la solicitud de que, cuando Jesús viniera en su reino, uno de sus hijos se sentara a su lado derecho y el otro a su lado izquierdo. Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencias sobre sus hermanos. Lo que hizo Jesús no fue resaltar la parte negativa o reñirles por la parte negativa, sino que con ternura Él quiso enseñarles la lección de humildad. Ese es nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Pregunta 4, respuesta verdadero. Vamos ahora a la pregunta número 5. La pregunta 5 dice lo siguiente. Aquellos que desean ser líderes en el reino donde Jesús es Rey, deben volverse siervos. ¿Qué les parece esta declaración? Aquel que quiere ser líder debe volverse siervo. Veamos lo que dice el día martes. Hay una declaración que dice lo siguiente. Aquellos que desean ser líderes en el reino donde Jesús es Rey, deben volverse siervos. Porque los líderes en el reino de Jesús han de ser como Jesús. ¿Y cómo era nuestro Señor Jesucristo?
La palabra de Dios describe que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús es nuestro modelo y Jesús también fue un modelo de servicio, y así nosotros también, líderes de la iglesia, debemos ser modelos de servicio. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Respuesta verdadero. Vamos con la pregunta número 6. La pregunta 6 dice lo siguiente: en el Antiguo Testamento, parte de la obra de Dios en la historia es exaltar a los altivos y poderosos. ¿Qué les parece? ¿Eso sucedía en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el registro que tenemos de la Biblia? ¿Será que la obra de Dios era exaltar a los altivos y a los poderosos? En la lección del día miércoles hay un párrafo que dice lo siguiente: en el Antiguo Testamento, parte de la obra de Dios en la historia es humillar a los altivos y poderosos. Parte de la obra de Dios es humillar a los altivos y poderosos. Si no, recordemos la historia de Nabucodonosor. Él que dijo: yo edifiqué esta gran ciudad, yo Nabucodonosor. Había mucho yo en su vida. Y vino el Señor y lo colocó como en un castigo prácticamente durante 7 años, como un demente, por causa de la exaltación propia. Parte del trabajo del Señor entonces es humillar a los altivos y poderosos. Por lo tanto, la respuesta es falso. Respuesta falso. Vamos ahora por la pregunta número 7. Es relativamente difícil humillarse ante aquellos que están sobre nosotros y que tienen un estado más elevado que nosotros. ¿Qué les parece? ¿Es difícil humillarse delante de aquellos que están en un estatus más elevado que nosotros? ¿Cuál crees que es la respuesta? La lección comenta en el día miércoles de la siguiente manera. También dice: es relativamente fácil humillarse ante aquellos que están sobre nosotros. Es fácil humillarse delante de aquellos que están sobre nosotros, que tienen poder sobre nosotros y que tienen un estatus más elevado que nosotros. Y continúa diciendo: la verdadera prueba viene cuando revelamos humildad hacia aquellos que están por debajo de nosotros, que no tienen ningún poder ni autoridad sobre nosotros. Esa es la clase de humildad de la que Pedro habla aquí. Y el propio ejemplo es el Señor Jesucristo. Nosotros, seres humanos, raza caída, no teníamos ninguna esperanza, pero Jesucristo, exaltado sobre todo el universo, vino a este mundo y vino para servir. De manera que el Señor Jesús es modelo también en esto. Y la respuesta que tendríamos es falso. Entonces no es difícil humillarse delante de los que están sobre nosotros. La gran prueba es realmente servir de un modo maravilloso a aquellos que están también bajo nuestro estatus. Respuesta falso. Vamos ahora con la pregunta número 8. La pregunta 8 dice lo siguiente: las fuerzas del mal son lideradas por el diablo, también llamado Satanás y representado en la Biblia como un dragón. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Falso o verdadero? Yo creo que es verdadero, pero la lección de escuela sabática dice: las fuerzas del mar son lideradas por el diablo, también llamado Satanás y representado como un dragón. La gran serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, dice el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, la respuesta que tenemos es verdadero. Respuesta verdadero. Vamos con la pregunta número 9. Sea cual sea nuestro sufrimiento, si permanecemos fieles aún hasta la muerte, la victoria está asegurada. Yo creo que conocemos la respuesta a esto, porque la misma lección recalca aquí, dice: pero el Dios de toda gracia ha vencido al diablo. Así que sea cual sea nuestro sufrimiento, si permanecemos fieles aún hasta la muerte, la victoria está asegurada gracias a Jesús. Podemos decir amén por esta declaración. Cuando encontramos la realidad del sufrimiento en el mundo, en la Biblia encontramos la realidad de la victoria. Por lo tanto, no importa que uno pueda estar enfrentando ahora, la victoria está garantizada porque Jesús venció al autor del sufrimiento, que es Satanás. La respuesta entonces es verdadero. Verdadero es la respuesta de la pregunta 9. Vamos entonces ahora por la pregunta final. La número 10 dice lo siguiente: cuando los cristianos se lavan los pies unos a otros, recuerdan que para ser un líder en el reino de Jesús debemos volvernos siervos. ¿Qué les parece a ustedes? Cuando el momento que hacemos el rito de humildad y lavamos los pies de otra persona, lo que estamos haciendo es recordar que en el reino de Dios todos debemos volvernos siervos. De manera que encontramos esta declaración.
el día viernes, cada vez que los seguidores de Jesús se lavan los pies unos a otros, no solamente conmemoran esta escena, ¿sí?, lo que pasó, lo que hizo Jesús, sino que recuerdan el uno al otro que para ser un líder en el reino de Jesús debemos volvernos siervos. La respuesta entonces es verdadero. En el mundo, aquel que quiere dominar empieza a pisotear al resto, empieza a arrastrarse, empieza a trepar, no importa qué pasa con el resto. ¿No? En el pueblo de Dios, el que quiere tener posición de liderazgo, posición de autoridad, es necesario que siga el ejemplo de Jesús y que se haga un siervo. Que Dios te bendiga y que nosotros cada día podamos aprender más de las maravillas de nuestro Dios. Recuerden que si desean bajar los archivos de esta presentación y los archivos para poder entregar una hojita a cada hermano con las preguntas, están todas en la página web de la Unión Peruana del Sur. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana.